Buenas, mi nombre es Lucely Camacho, pertenezco a la Universidad Fermentor, estoy en la sección Saya A. Les voy a hablar sobre el procedimiento ordinario penal. Este procedimiento ordinario tenemos una fase preliminar o la fase preparatoria, que es la preparación para que luego o posteriormente se realice un juicio oral y público. Esta fase preparatoria busca los elementos de convicción y recolección de información en cuanto a la verdad, que es lo que se busca y que sea lo más real posible. Su fin es fundar la acusación fiscal y así los recursos que generen de esta pueden ser usados tanto por la víctima como por el imputado. El alcance es la igualdad entre las partes, ya que tanto la víctima como el imputado, al generarse una investigación, ellos pueden usar estos elementos. Se le permite el derecho a la defensa, ya que los elementos que posea la investigación que sean de beneficio para el imputado, él los puede usar como defensa. La responsabilidad del Ministerio Público es que genera la publicidad en los actos, ya que ellos tienen que dar cuentas ante el imputado que le favorece y cómo se le puede entregar aquellas cuestiones o aquello que considere el ministerio que le puede favorecer. Y la publicidad en los asuntos, ya que tanto para el imputado como para la víctima el asunto es público. Y de hecho se da la posibilidad de que los juicios también pueden ser públicos y las personas interesadas pueden ir a juicio o personas que sencillamente quieran aprender del oficio pueden ir a juicio y entrar y verificar cómo es un procedimiento penal ordinario. El Ministerio Público, esto en especial, es responsable del cumplimiento de las leyes en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, porque tiene que cumplir con lo que dice nuestra Carta Magna, que es la Constitución, y las demás leyes derivadas, haciéndose responsable del cumplimiento de los principios y garantías constitucionales establecidos en nuestra Constitución y respetando todos los procedimientos establecidos en este Código Orgánico. En el inicio del proceso hablamos de la investigación de oficio y lo encontramos en el artículo 265 y 266. La investigación del Ministerio Público es la que hace con sus expertos, con sus investigadores, para recolección de información. Posteriormente también está aunada a esta o después la investigación de la policía, que es cuando ésta levanta un acta con todo lo que tiene que ver en el hecho, aquello que sucedió y que tiene información o recolección de los datos en el asunto. Tenemos también la denuncia, que es cuando se pone en conocimiento de las autoridades la existencia de un delito o la comisión de un delito, que es la diferencia de la querella, porque la querella es cuando de forma particular se ejerce la acción penal y el querellante se vuelve parte del proceso penal. Tenemos también la desestimación. La desestimación es cuando la acción que se cometió por la que se acusa no reviste carácter penal, por lo tanto no se puede tomar como una acción penal. O existe una prescripción, que es cuando ya se acusa por un hecho que ya existió anteriormente a esa misma persona. O también en el caso del juicio existe un obstáculo legal que no se puede llevar a cabo. Cuando hablamos del inicio de la investigación, lo encontramos en el artículo 282 del Código Orgánico Procesal Penal, que habla de interpuesta la denuncia o recibida la querella por la comisión de un delito de acción pública. El fiscal del Ministerio Público, recalco en especial, sin pérdida de tiempo, inicia la investigación. Aquí hablamos de que él dispone de que se practiquen todas las diligencias que sean necesarias. Cuando hablo sin pérdida de tiempo es inmediatamente, cuando sea posible, en la prontitud posible, el encargado o de que recibió la denuncia o la querella o el fiscal del Ministerio Público tiene que inmediatamente realizar la investigación o darle inicio a la investigación. Vemos que el Ministerio Público tiene que identificar a los autores, realiza las actas policiales e informa al fiscal del Ministerio Público. Cuando hablamos del Ministerio Público hablamos de una comisión del mismo. En la acta policial que levante o que realice, identifica a los autores del mismo hecho y después informa al fiscal del Ministerio Público. Esto tiene que tener
una duración de 12 horas a levantar el acta. Y el Ministerio Público, luego de realizadas las actas, tiene 8 meses. En esos 8 meses él realiza el resto de la investigación y ahí tiene esos 8 meses para concluir toda la investigación hasta ese tiempo. Los actos conclusivos es la última parte de la fase preliminar, que es cuando hablamos que el Ministerio Público procede a acusar ante el juez. ¿Cómo acusa ante el juez? Porque el Ministerio Público tiene los elementos, las pruebas y el carácter para acusar ante el juez a aquel imputado. ¿Qué es lo que tiene que contener esta acta? Esos son los requisitos de forma y de fondo, que son súper importantes, porque tienen que estar los datos del imputado, que tienen que estar plenamente identificados, nombres, apellidos, ubicación, cédulas, el hecho punible, aquello que él hizo y la relación que tiene con si ha cometido un homicidio, fue él o fue cómplice, o si ha habido un robo, fue a mano armada, el cargado del arma, fue otra persona. ¿Qué relación tiene él con el hecho? Los fundamentos de imputación, por qué se le está imputando esos cargos, porque los basamentos legales y los ofrecimientos de los medios de prueba, que es aquello que ha ofrecido el Ministerio Público a través del fiscal para establecer cuáles son las pruebas con las que se le acusa y cuáles son esos elementos con los que se le acusa, si son probatorios, si son requeridos, si son necesarios. También se solicita el archivo fiscal, que es los antecedentes que tenga esta persona, y también el sobreseimiento. Si existe en tal caso el sobreseimiento, cosa juzgada o el delito no es típico, no se encuentra, por lo tanto si no se encuentra en ninguna ley, no existe, no es imputado, y si lo establece el Código Orgánico Procesal Penal, si el procedimiento es de ese género o si sencillamente no es tipificado. Tenemos la fase intermedia. Ya pasamos de la fase preliminar a la fase intermedia. Existe una audiencia preliminar, donde es una convocación a audiencia oral. Eso no puede ser menor de 15 días ni mayor de 20. Y las personas, la víctima y el imputado, deben estar debidamente citados. ¿Por qué debidamente citados? Porque se deben respetar todos los procedimientos establecidos en este código. Aunado a eso agrego que la citación es muy conocida en el proceso civil, pero sin embargo, cuando el citado no aparece, y eso lo hablaremos ahorita en la comparecencia, es necesario que se tomen medidas, que esa es la diferencia del procedimiento civil. ¿Por qué? Porque en el artículo 310 del Código Orgánico Procesal Penal habla sobre la comparecencia y habla sobre la inasistencia de la víctima. Al no estar la víctima, no importa, el procedimiento sigue su curso igual, ya que existen pruebas que se le acusan. Pero está la inasistencia o la incomparecencia injustificada del imputado. Cuando hay una incomparecencia injustificada, el Ministerio Público tiene que dar orden de aprehensión a esa persona por medios preventivos. Vamos a audiencia y después de la decisión se libera a la persona o se toman las medidas necesarias. También está la inasistencia de la defensa privada. Cuando el defensor es privado y no asiste, la primera vez se queda diferida la audiencia, pero si el defensor la segunda vez no aparece, el Ministerio Público o el órgano encargado le asigna un defensor público al imputado. Según el artículo 312 del Código Orgánico Procesal Penal, el día señalado se realizará una audiencia en la cual las partes expondrán brevemente los fundamentos. Y, algo muy importante, serán establecidas o serán rendidas todas las declaraciones y serán conformes con lo establecido en este código, porque bien sabemos que se tiene que respetar el debido procedimiento, ya sea si hablamos de derecho procesal civil o derecho procesal penal. Y escucharemos todo lo que exponen las partes
y los fundamentos de los mismos. El juez resolverá con respecto a la decisión. En caso de existir un defecto de forma, él llama a las partes a subsanar en tal caso de haberlo. Subsanar es en ese mismo momento. En caso de admitir total o parcialmente, el juez ordena la apertura del juicio. Puede dictar el sobreseimiento en tal caso de haberlo. Resolver las excepciones opuestas. Si hay situaciones que no permiten obstáculos legales, él tiene que buscar la manera de resolverlas. Decidir medidas cautelares en caso de que la persona sea imputado o se le quite se le dé privativa de libertad. Sentenciar en caso de haber admisión de los hechos. Aprobar los acuerdos reparatorios en tal caso de que se pueda llegar a un acuerdo, en tal caso de que el juez decida por ciertas medidas dar una mejora, o acordar la suspensión condicional del proceso si él así lo requiere porque carece de elementos de convicción el juicio o la audiencia. Y decidir sobre la legalidad de las pruebas, si las pruebas son suficientes, si las pruebas están legales y no perjudican los intereses personales y particulares, tanto del imputado como de la víctima. Y después de todo este proceso se genera un auto de apertura de juicio, según el artículo 314. Ahora, al haber auto de apertura, empezamos o surge el juicio oral y público. Según el artículo 315, el juicio se realiza de manera ininterrumpida por parte del juez y de las partes. El juez está en todo tiempo en el juicio, escuchando a las partes, los expertos y los testigos, y las demás partes procesales. En el artículo 316 habla sobre que el debate será público. En algunos casos, por cuestiones de cuidado de la moral, de las buenas costumbres o cuidado del mismo Ministerio Público que se reserve para hacer algunas cosas, se efectuará a puerta cerrada, pero principalmente es de manera pública. Se debe efectuar un registro preciso y claro de todo lo que se diga en ese juicio oral para que quede constatado lo que dijeron las partes. De acuerdo a lo que digan, de ahí el juez tomará y quedará guardado para expediente lo que ellos dijeron y será de su beneficio o les perjudicará. También el tribunal realizará el debate sin interrupciones en menor número de días consecutivos. Es decir, que en lo posible se quiere que el juicio sea realizado en un día. Si en tal caso se tiene que posponer, la idea es que sea el menor número de días posibles para que se llegue a una decisión rápido. Y esta es la idea de que los tribunales trabajen con prontitud y celeridad. Y en el artículo 321 habla sobre la importancia de la oralidad del juicio. También tenemos el desarrollo del debate, eso es durante el juicio. En cuanto a la apertura de ese desarrollo del debate, tenemos el artículo 327, que es en el día y la hora fijada, el juez constituirá el lugar señalado para la audiencia. El juez después tiene que verificar si están las partes, los expertos, los testigos, los intérpretes y declarar abierto el debate para que así puedan estar en defensa los abogados de las partes o el mismo acusado, se pueda ser interrogado y todo lo que acontece dentro de un juicio oral. Y recalcar, obviamente, la importancia y el significado del acto y antes de que las partes pasen a decir sus declaraciones, los testigos y los expertos deben juramentarse, ya que esto es parte fundamental en nuestra legislación. En la recepción de las pruebas, son todas las fases por las que pasa el juicio. Tenemos recepción de pruebas, recepción de los expertos, de los testigos y el interrogatorio. Y en sentencia, según el artículo 344, tenemos que cerrar el debate, el juez de la jueza retirará a la sala, elaborar sentencia y convocará a las partes para el mismo día y dar lo que se acepta. La sentencia debe estar en el artículo 346, que es la mención del tribunal, los hechos, el fundamento de hecho derecho, decisión expresa y la firma del juez. El pronunciamiento
la absolución y la